Bienvenidos, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra congregación y en la comunidad. Gracias a todos los que están viéndonos a través de nuestro canal de YouTube y a todo nuestro equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo extraordinario. Muchas gracias a todos. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Por eso estamos comprometidos con Dios, con adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente, porque Jesús ha cambiado nuestras vidas. Este es el segundo mensaje de la miniserie Dios habla. Creemos que Dios sigue hablando. Dios todavía está tratando con nosotros, quiere darnos dirección, quiere revelarse en nuestras vidas. Dios está interesado en poner su palabra en nosotros. En el primer tema establecimos una verdad muy importante. Dios quiere hablarte siempre, porque Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él con el propósito de tener una comunicación con Él. La base de una relación es la comunicación. Así que Dios necesita hablarte y quiere hablarte. Pero en el primer tema también establecimos que el problema no está en Dios. El problema muchas veces está en nosotros. ¿Por qué no escuchamos a Dios? Porque estamos distraídos. Y dijimos que la oración es mucho más que una lista de peticiones que le hacemos a Dios y que debe incluir un espacio para escuchar a Dios a través de nuestro tiempo de oración. Porque es más importante escuchar a Dios que hablarle a Dios. Es importante hablarle a Dios, pero es más importante escuchar a Dios, porque la fe viene por oír. El oír la palabra de Dios trae fe. Entonces la palabra de Dios provoca en nosotros fe. La fe es necesaria para la salvación, para la sanidad, para los milagros, para la sabiduría, para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros necesitamos fe. Y para la fe necesitamos escuchar a Dios. Todo comenzó con la voz de Dios. Cuando Dios dijo, y dijo Dios. Y entonces cuando Dios habla, un universo de posibilidades vienen a la existencia. Dios hace posible una cantidad de cosas impresionantes en nuestra vida. Y no solamente desde el principio del universo, sino todavía Dios sigue hablando. Y por lo tanto, la voz de Dios es el comienzo de algo nuevo. La voz de Dios es el comienzo de un cambio. La voz de Dios es el comienzo de su bendición. Y vio Dios que todo lo que Él había hecho era bueno. Entonces Dios todavía sigue hablando y quiere hablar a tu vida. Pero el problema en nosotros es que a veces perdimos la capacidad de escuchar la voz de Dios por tanto ruido de los afanes, de los quehaceres de la vida. Pero el Espíritu Santo nos ha ayudado a entender en estos dos temas la importancia de ponernos en posición para escuchar a Dios. Así que el título del mensaje de hoy es ¿cómo escuchar la voz de Dios? Hay muchas voces que quieren ocupar nuestra atención y nuestra mente. La voz del temor. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del temor? Y por escuchar esa voz nos hemos detenido en el avance del propósito de Dios, de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La voz del temor se oye más fuerte y compramos miedos, compramos fracaso, compramos derrota. ¿Por qué? Hemos hecho caso a la voz del temor. La voz de la preocupación también puede ser un problema que sea tan fuerte en nosotros. La preocupación por el futuro, la preocupación por la situación que estamos viviendo. Esa voz nos grita, no vas a poder, no vas a salir, esto va a pasar lo otro. Y la preocupación nos agobia, nos atrapa. La palabra preocupación viene de una palabra griega que significa darle vuelta. Haz de cuenta que este es el problema o la situación y le estamos dando vuelta y vuelta y vuelta y estamos atrapados. Y esa voz nos tiene esclavizados, la preocupación. Y en una ocasión Jesús estaba en Betania visitando a sus amigos Lázaro, María y Marta. Y Marta estaba afanada, estaba
preocupada por todos los quehaceres. Y entonces Marta le dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que María ahí nomás está esperando que le hables? Y no me ayuda. Y entonces Jesús le dice una cosa muy importante. Le dice: Marta, Marta, afanada estás con tantos quehaceres, pero una cosa necesitas: escuchar a Dios. Esa es la mejor parte, porque cuando escuchas a Dios, una palabra de Dios te prepara, una palabra de Dios te fortalece, una palabra de Dios te da la sabiduría, te da la dirección, te da el poder, te da la autoridad para enfrentar cualquier otra situación que tú estés viviendo. Si dejas de escuchar a Dios por escuchar las otras voces, no vamos a salir adelante. No vamos a tener la victoria. No vamos a ver cómo Dios se va a manifestar en nuestra vida, porque vamos a estar tan distraídos en otras cosas que aunque Dios quiere revelarse, no vamos a percibir lo que Dios quiere hacer. Otra voz, por ejemplo, la voz del entretenimiento, la voz de la cultura, la voz del pecado. Hay tantas voces. Y por si fueran pocas esas voces, ahora tenemos que lidiar con la voz de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles y todas esas doctrinas, ideas que andan rondando y que quieren ser parte de nuestra mente. Pero solo la voz de Dios da paz. La voz de Dios fortalece. Es la voz de Dios la que nos da fuerza, la que nos da vida eterna, la que nos restaura. La voz de Dios es la que nos da la victoria para salir adelante. Todas las demás voces vienen a ser distractores de la única cosa principal que necesitamos como punto de partida. Escucha a Dios. La voluntad de Dios, el plan de Dios, propósito de Dios. Lo que Él tiene para ti, ese debería ser el punto de partida, la prioridad de nuestra vida. Y todo lo demás debería ir acomodándose de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, qué importante es escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender, ejercitarnos en la voz de Dios. Vamos a retomar el pasaje de 1 de Samuel 3, 1 al 11. Dice: Samuel, que todavía era joven, era de 8 años este niño, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Esa parte la explicamos, vea el video del tema anterior. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Dios estaba anunciando algo nuevo. La familia del sacerdote Elí había permitido que el mal entrara en ellos. Elí se había dado cuenta que sus hijos se habían convertido en
y respetuosos del llamado de Dios, del servicio a Dios. Y para no entrar en detalles sobre eso, sobre lo que ellos hacían, solamente quiero decir que Dios ya había decidido rechazar o desechar ese ministerio y empezar algo nuevo a través del ministerio de Samuel. Parecía que la familia de Elí, ellos ya no querían escuchar con reverencia a Dios. Samuel no era de la línea sacerdotal. Este niño no pertenecía a ese linaje. Sin embargo, Dios escogió a Samuel, porque Dios no escoge como escoge el hombre. Tradicionalmente era lo normal que del sacerdote luego heredara el sacerdocio a sus hijos, porque los hijos aprendían el oficio de su padre, de crecer en ese ambiente, entonces continuaban con ese linaje. ¿Quiénes estarían mejor preparados? ¿Quiénes conocerían mejor la voluntad de Dios, la palabra de Dios? ¿Quiénes habrían tenido la experiencia de estar en la presencia de Dios donde estaba el arca y llenarse de todo lo que Dios era para continuar diciéndole al pueblo qué es lo que Dios quería? ¿Quiénes? Bueno, aparentemente el linaje sacerdotal. Sin embargo, los hijos de Elí no valoraron eso. Entonces Dios levanta a alguien. Porque cuando Dios quiere usarte, Dios quiere usar a alguien, Dios va a mirar el corazón. Si tú quieres escuchar a Dios, Dios te va a hablar. Si tú quieres servir a Dios, Dios te va a usar. Dios está buscando corazones dispuestos, corazones que quieran oír. Dios empezó un trato con Samuel cuando él todavía no comprendía muchas cosas. Pero Elí, que ya había entendido que Dios quería levantar a ese nuevo profeta para usarlo, le dijo: si Dios te habla, dile: aquí estoy. Muestra disposición. Dile al Señor: aquí está tu siervo, escucho. Porque esa debería ser la actitud de todos nosotros delante de Dios. Señor, háblame, aquí estoy. Mira, estoy dispuesto para escucharte. Dios va a capacitar al que llama. Aunque ese profeta no pertenecía a la línea sacerdotal, Dios iba a usar tremendamente a Samuel. Dios puede usar tu vida, aunque tú no vengas de una... no importa si no te apellidas Vega, como yo. O sea, Dios te puede usar. O si no eres mexicano. Aleluya. Dios te puede usar. Esa es una broma nada más, ¿no? Dios no se va a fijar de qué familia vienes. No se va a fijar qué capacidad, qué limitaciones. Si Dios ve en ti un corazón dispuesto, el Señor te va a dar todo lo que se requiere para que cumpla su propósito. Dios está buscando corazones dispuestos, incluso si son niños, jóvenes, adultos. Vemos en la palabra de Dios historias de hombres que impactaron en ese tiempo, marcaron la diferencia de una forma espectacular. ¿Y qué es lo que había en ellos? Había debilidades, había defectos, pero había un corazón dispuesto para que Dios los usara. Y Dios está buscando esos corazones dispuestos. Dios escoge a los humildes para avergonzar a los que se creen sabios, dice la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que Dios tiene una debilidad? Dios tiene una debilidad. Aunque Él es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Dios tiene una debilidad: el corazón humilde. A un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, no se resiste. Él habita donde está un corazón humilde, donde hay alguien que dice: Señor, te necesito. Señor, aquí estoy. Mira, esta es mi situación. Tal vez no tengo toda la capacidad del mundo, pero aquí estoy. El Señor acude porque Él ve el deseo de tu corazón. Él no se resiste. Él no va a decir: oh, mira, está bien, qué bueno que estás dispuesto, eres muy humilde, pero todavía no te voy a conceder esto. No, el Señor no se resiste. Un corazón, el que se humilla será levantado. Dios te va a usar si tú pides con humildad al Señor, vienes con esa actitud delante del Señor y Él ve el corazón dispuesto. Dios va a hacer algo tremendo contigo, tan tremendo que todos los que lo vean
se van a asombrar, sus oídos van a quedar como dice la palabra que leímos, van a retumbar, van a decir, verdaderamente esta persona es un siervo de Dios, verdaderamente esta familia es una familia bendecida. ¿Por qué? Porque tú vas a vivir en el poder de Dios, vas a vivir en las cosas sobrenaturales, en las cosas que están aquí. Sus promesas te van a alcanzar, te van a perseguir. Dios te va a usar, te va a llevar a lugares y vas a experimentar cosas que no te imaginaste. ¿Por qué? Porque el Dios que estamos predicando es un Dios vivo, es real, no es un cuento. Si tú dispones tu corazón, lo vas a recibir y lo vas a encontrar si lo buscas. Si pides, el Señor te da. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón para servir a Dios, para escuchar a Dios? Dios va a confirmar su palabra en 1 Samuel 3:19. Dice, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Dios confirma. Algunos de ustedes han vivido el cumplimiento de promesas que Dios les habló en el pasado y después dice, oh, sí es cierto, Dios es fiel. ¿Cuántos pueden decir Dios es fiel? Dios no me abandonó, Dios dio una palabra y esa palabra no volvió vacía, cumplió un propósito en mí, me transformó, me preparó para otra temporada. Esa palabra me dio vida, me dio ánimo y ahora veo que el Señor ha cumplido lo que Él ha dicho. Es maravilloso cómo el Señor se manifiesta. Ahora, quiero darte 3 cosas que te van a permitir escuchar a Dios. Número 1, ponte en posición. Esa es una de las cosas de las que mencionamos en el servicio pasado. Porque a veces no estamos en el lugar correcto, en la posición correcta para escuchar a Dios. Acércate a Dios. Dijimos que ponernos en posición implicaba arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando vamos en la dirección del mundo, escuchando todas las voces de las que hablé al principio, incluso la voz de nuestro corazón, vamos siguiendo el impulso de nuestros deseos y lo que queremos hacer, vamos en una dirección contraria a Dios. Vamos a decir que Dios está en este lado. Y cuando vamos alejándonos de Dios, siguiendo la corriente del mundo y del pecado y la cultura y todo lo que nosotros vemos ahora, no podemos escuchar a Dios. Pero cuando nosotros queremos cambiar el enfoque y escuchar a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un giro de 180 grados. Es como si usted va por un pasillo y escucha usted que alguien le habla. Hey, Juan, le dice, si usted se llamara Juan. Y usted escucha que la voz está acá. Usted va en otra dirección. Usted no va a decir, hey, ¿qué pasó? Usted va a voltear. Se va a poner en posición. ¿Qué pasó? Ese soy yo. Me hablaste, me llamaste. Esa es la reacción natural. A donde tú quieres escuchar, hacia allá tienes que dirigir tus pasos, hacia allá. Es más, y si escuchas vagamente la voz y te dice, Juan, y tú como que oíste, ¿qué pasó? Y luego tu impulso, ¿qué pasó? ¿Me hablaste? Dime, aquí estoy. Te acercas para oír mejor. Eso es ponerse en posición. Arrepentirse. Cuando damos un giro, estamos dándole la espalda a lo que antes estábamos persiguiendo. Ahora quiero perseguir la voluntad de Dios. Ahora quiero escuchar lo que Él dice, su palabra. Ahora quiero estar más cerca de Él. Ahora quiero conocerlo más. Quiero tener una relación con Él. Me acerco a Él. Y ese giro implica arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica que mis pecados, lo que me estorbaba antes, van a ser quitados, porque yo ahora quiero seguir a Cristo. Quiero seguir al Señor. Ponerse en posición es acercarse a Dios. Tú conoces la voz de tu esposa o de tu esposo. Seguramente la conoces. Si te llamara por teléfono o pasaras por algún lugar y no la hubieses visto, pero la escuchas o escuchas la voz de tu esposo y tú dices, como que escuché, ¿verdad? Lo distingues cuando te hablan. ¿Por qué? Porque has estado escuchando esa voz, has estado cerca de él, de ella, y entonces tus sentidos ya distinguen la voz de la persona con la que pasas tiempo.
Para escuchar la voz de Dios, para aprender y desarrollar nuestros sentidos espirituales, se requiere pasar tiempo, se requiere acercarse, se requiere buscarle, se requiere comunicarse. Hablo con Dios, pero también Él me habla. Entonces cada vez le conozco más. Cuando tú has leído un libro, los que leen libros, y terminas de leerlo y te parece que conoces al autor del libro, aunque nunca lo has visto. Te identificaste con alguna parte, te hiciste uno con la historia. Leíste aquel libro y conoces, hay algo de esa persona que ya está en ti. Cuando tú lees la palabra de Dios, aunque tú no mires a Dios físicamente, pero esa palabra te acerca, haces una relación con Él. Lo escuchas, de modo que cuando Él te hable, tú ya vas a saber, es Dios que me está diciendo, porque conoces su voz. Sus ovejas oyen su voz. ¿Sabías que en la vida real, no metafóricamente, sino en la vida real, las ovejas distinguen exactamente la voz de su pastor? Si otra persona les habla, no van a hacer caso, no lo van a seguir. Conocen la voz del pastor. Entonces, qué importante es ponernos en posición para escuchar. A mí me encanta cuando nos reunimos porque apartamos este tiempo en medio de tantas cosas que hacemos en la semana. Esperamos este tiempo, lo apartamos, nos preparamos para venir aquí. Y esto no es nada más cumplir una costumbre religiosa. Yo no creo que ninguno de ustedes haya venido porque tienen su lista de pendientes. Tengo que ir a la iglesia y ya para ponerle palomita y no sentirme un miserable toda la semana porque falté al culto del domingo, entonces vale más que vaya. No creo que esa sea la razón. Creo que estamos aquí porque queremos que Dios nos hable. Queremos que el Señor trate con nosotros. Queremos que nos transforme. Queremos escuchar su voz. Hemos hecho espacio para Dios, nos reunimos porque queremos que el Señor nos dé dirección en nuestra vida, en los pasos que estamos tomando, en las decisiones que vamos a tomar. No sea yo, seas tú, Señor, quien me guíe. Ponernos en posición significa abrir nuestros oídos, poner atención. Muchos ahora usan los audífonos o AirPods o todo eso que ponen. Yo cuando voy manejando y llevo a mis hijos atrás y a veces ellos llevan esas cosas y yo a veces quiero platicar de algo y hablo. Ya cuando miro no me contestan y me doy cuenta que traen esa cosa. Y luego ya me miran que miro por el espejo y ya se lo quitan y me dicen, mande, ¿qué pasó? Se quitan eso. ¿Por qué? Porque había algo que estaba estorbando para escuchar la voz. Entonces ya al quitarse eso, se ponen en posiciones como dicen, ¿qué pasó? Dime, aquí estoy, no te escuché porque estaba distraído. Bueno, ponernos en posición es abrir nuestros oídos espirituales, venir aquí. Cuando nos reunimos, venimos con esa actitud, un corazón dispuesto, un oído abierto. Y a veces tenemos que esforzarnos porque venimos con tantas distracciones en la mente que cuando llegamos aquí no venimos listos, venimos como con las orejeras puestas. Estamos aquí, tu cuerpo está aquí, pero tu mente no está aquí. Estamos de cuerpo presente. Estamos aquí, pero está pesando allá. Y ahorita voy a ir a comerme un ceviche. Ahorita voy a ir a comerme una hamburguesa. Uy, dejé la barbacoa en la casa. Ahorita está por pitar el horno, la alarma y se está cocinando. Entonces, puedes estar aquí y tu mente, tus oídos no estar aquí, estar distraído. Entonces no tiene caso haber apartado el tiempo, esforzarnos y estar aquí y desaprovechar la oportunidad que tenemos y que una distracción nos robe. Ahora, tenemos que luchar para quitar todo lo que nos estorba nuestros oídos. Por eso existe la adoración, la alabanza. Claro, para glorificar a Dios, pero también la alabanza cumple un propósito importante en nuestro servicio a Dios. Venimos aquí a veces con tantos pensamientos, opresiones, preocupaciones y todo lo que ya mencioné. Y entonces empezamos a alabar a Dios y la adoración y la alabanza y las canciones mientras expresamos nuestro corazón. El Señor nos prepara. Alabanza viene del hebreo arar. Arar, que significa preparar la tierra para cuando cae la semilla y caiga el agua, entonces dé fruto.
Por eso a mí me gusta cuando llegan temprano, empiezan desde el principio el servicio y están adorando, no se pierden ningún momento. Entonces su corazón está preparado, sus oídos ya están en posición para cuando llega el momento del mensaje. Ya el Señor quitó toda la maleza, todas las distracciones, porque ya estuve en la presencia de Dios y adoré, y se llevó el Señor todo pensamiento que es contrario a su palabra y se sujetó al Espíritu. Estoy en el Espíritu, tengo la actitud correcta, estoy atento. Señor, háblame, tu siervo escucha. No deje que nada le robe la bendición y ande llegando tarde y se pierda. No estoy condenando a aquellos que no vienen a veces o que lleguen tarde. No conozco su contexto ni lo condeno, pero le animo y le digo: si usted quiere aprovechar mejor el servicio y estar mejor con su oído atento, no renuncie a su bendición de llegar temprano a adorar a Dios. Porque ahí el Señor está moviendo cosas. Si durante la semana el enemigo, el estrés, el cansancio, las presiones de la vida me afligieron, me abrumaron, yo llego a la iglesia con tantas cosas, entonces vengo y cuando estoy adorando, el Señor me hace libre. El Señor me transforma, me conecta, me pongo en la frecuencia. Es como si quieres que la palabra penetre a lo profundo de tu corazón y no se quede en la superficie. Como el sembrador que salió a sembrar, dice el Señor Jesús en la parábola, que una semilla cayó en pedregales, o sea que estaba la tierra dura, no estaba preparada, y entonces esa semilla no dio fruto porque luego vino, si la sabes, y se la come rápido. O sea, hay gente que viene, no aprovecha el tiempo aquí porque no se concentran durante la adoración, durante la alabanza, entonces están distraídos. Viene la palabra y sí, qué bonito el mensaje, me gustó y todo lo que sea, me motivó, me animó. Salen de aquí y luego los pensamientos, los afanes les roba toda la bendición y el mensaje queda en nada porque no entró hasta donde debería de entrar, a lo profundo del corazón, porque no estaba preparado, los oídos no estaban atentos. Entonces no estamos adorando porque queremos meter un programa en la liturgia y porque se nos ocurrió meter esto y así es tradicionalmente, cantamos, luego predican. No, tiene un propósito. ¿Sí? Es importante. No permitas que nada ni nadie te robe la bendición que el Señor tiene para ti. Tú sabes que llegará el domingo, prepárate, así como nosotros nos preparamos para dar el mensaje que Dios nos ha puesto en el corazón, y todo el equipo prepara todo eso. Tú debes prepararte para recibir lo que el Señor quiere darte también. Durante la semana, ok, tengo que poner la alarma, ¿a qué horas me voy a ir? ¿Qué voy a ponerme? Y todo lo que tú necesites hacer. ¿Por qué? Porque ya preparaste tu corazón, ya estás enfocado. Yo voy a la iglesia a adorar al Señor y el Señor me va a hablar y me va a transformar y me va a llevar a cosas nuevas, y su palabra me va a levantar, me va a fortalecer. Mi semana va a ser mejor porque la voy a empezar dándole la gloria a Dios, y ya no voy solo. Cada paso que dé, el Señor me da la sabiduría porque fui a adorar, y entonces el Señor me habló y la palabra penetró en mi corazón. Ya tenemos ese compromiso, la bendición. 2 servicios, 9 y 10:45, para que tengamos 2 horarios donde podamos venir a recibir y adorar al Señor. Entonces, si queremos rendir en la semana, queremos prosperar una vida plena, la palabra de Dios es el comienzo. Es el comienzo. Todo comienza con la palabra de Dios. Nada viene a la existencia, nada pasa si no sale de la palabra de Dios. Hebreos 10, 22 y 24. Mire qué importante es congregarnos. Dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Porque usted puede venir aquí y puede fingir o puede, ¿verdad?, cumplir un deber religioso, y está bien. Pero solamente Dios va a mirar el hambre en su corazón, la actitud con la que usted viene a la casa de Dios. ¿Sí? Dice: y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con el agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso sucede aquí en la congregación. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Qué bendición tener una congregación para asistir y buscar al Señor y animar a mis hermanos, que Dios me use para animarlos y recibir también ánimo de ellos, de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Qué maravillosa bendición celebrar juntos, adorar juntos. Eso es el cielo aquí en la tierra. Lo que vamos a hacer allá en el cielo ya está anticipado aquí. Por eso amamos venir y congregarnos, vernos, servir juntos. Hay algo especial y poderoso. Alguien puede decir: ay, pero yo miro en línea, pastor. Yo miro en YouTube. Sí, pues tú escoges el menú, tú tienes todo ahí para hacer y para escoger. No digo que esté mal, está bien escuchar mensajes de la palabra de Dios. Hay buenos mensajes, pero también hay muchos malos, por cierto, ¿no? Entonces, puede estar usted agarrando, seguir a ciertas personas que no esté muy centrado en la palabra, pero bueno, son los riesgos que hay ahora con la tecnología. Pero no es igual. No es igual la comunión, ¿sí?, que tenemos aquí nosotros. Cuando adoramos al Señor, algo especial sucede. La iglesia primitiva comenzó adorando al Señor fervientemente. Imagínate los cultos. ¿Alguien había escuchado la palabra culto? Ya no se usa servicio. Pero antes decíamos: voy al culto. Y algunos decían: son cosas del diablo esas. Suena como culto, como que es culto a Satanás, pero de culto. ¿Saben lo que significa culto? La palabra culto significa entrega. Entonces cuando tú decías: voy al culto, voy a entregarme al Señor, voy a adorarlo, voy a alabarlo. En la iglesia primitiva se reunían fervientemente y cantaban al Señor horas y horas y querían más y más de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Ahí fue donde surgieron esos coritos. Corito es una palabra, sí, tradicional de allá de México. ¿Alguien de México que entienda coritos aquí? Coritos, cantos cortitos, un coro chiquito, pues, ¿verdad? Entonces, yo quiero más y más de Cristo. Y sonaban los panderos: yo quiero más de su poder. Y cantaban. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Y derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. No, hombre, aquello cantabas de la Nueva Jerusalén, las calles de oro, cantabas de todo y te paseabas. Mire, la gente sabía tanta Biblia por estar cantando. Eran puros salmos, pura palabra de Dios cantada, clamando al Señor. Eran tremendos servicios los que sucedían. Había un hambre de Dios. Ahora, no digo que todas las personas, pero en muchos casos hay personas que sienten que le hacen un favor por venir a la iglesia. Sienten que aquí no hay de esos, pero en otras partes, ¿verdad? Que hacen un favor, ¿sí?, por venir a la iglesia. Y venimos todos así destemplados: a cumplir, si no el pastor me va a andar llamando o algo. Entonces no estoy diciendo, no estoy condenando a nadie. Estoy diciendo: si queremos escuchar a Dios, queremos la bendición, queremos que nos vaya bien, queremos que nuestra familia y todas las cosas se cumpla el propósito de Dios en nosotros, tenemos que tener una actitud correcta delante del Señor, porque una mala actitud nos puede robar la bendición, ¿sí? Queremos escuchar a Dios realmente. Queremos que nuestros hijos aprendan a escuchar la voz de Dios, que aprendan a distinguir la voz del mundo, del diablo, y la voz de Dios, para cuando ellos tomen una decisión sepan qué voz tienen que escuchar. ¿Dónde van a aprender nuestros hijos? Tenemos que proveer un ambiente donde ellos tengan un encuentro con Dios. Difícilmente lo van a tener en un campo de fútbol, de softball o de básquetbol. Esos son otros propósitos. Está bien el ejercicio, el deporte, todo eso está bien, la recreación está bien, el tiempo en familia está bien. Hay tiempo para todo. Hay un tiempo para venir a escuchar al Señor. Y eso es lo más importante, porque allí donde nuestros hijos tengan un encuentro con Él, va a marcar sus vidas. Y el día de mañana que el enemigo los quiera arrastrar,
siguiendo cosas que no convienen, ellos van a decir, no, esa voz no es la voz de Dios. No se van a confundir, pero es que mi corazón y que esto y que el otro. No, ellos van a decir, Dios no me está diciendo hacer eso. Necesitamos proveer un ambiente donde nuestros hijos, donde nuestra familia puedan recibir la presencia de Dios. Entonces, si no hacemos eso, nos va a salir caro. La gente gasta más en terapias ahora, en tratar de arreglar matrimoniales y de todo tipo, pudiendo haber prevenido si como familias desde temprano enseñamos a nuestros hijos, proveemos el ambiente espiritual para que ellos conozcan a Dios. Samuel tenía 8 años y ya estaba diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, háblame, yo escucho, soy tu siervo. Qué maravilloso. Número 2, la presencia de Dios. Estar en posición es el primer paso, ¿sí? El arrepentimiento, la dirección hacia Dios, la atención, el enfoque, la actitud, la postura de nuestro corazón. Ya ese es el primer paso. El segundo paso es la presencia de Dios. Estar en la posición correcta es importante, pero también nuestra actitud, nuestro corazón debe de estar sincero delante de Dios, que queremos escuchar al Señor. Mire, podemos estar aquí como lo dije, pero esto, hermanos, cómo ha robado bendición, ¿verdad? No es malo, es una herramienta poderosísima, valiosa, que todos deberíamos usar y sacarle el mejor provecho. Pero a veces esto nos ha quitado tanta bendición que aún estando en la casa de Dios, vamos a decir, dice, gloria a Dios. Ya contestó un mensaje, ¿no? Acá un Messenger o un Instagram o algo acá. Aleluya. Sí, le dicen ahora la generación del pulgar. ¿Están comiendo? ¿Están manejando? ¿Están en la iglesia? y esto nos distrae. Por favor, papás, pídanle a sus hijos que en el servicio de jóvenes, en las reuniones de jóvenes, no pierdan la bendición del momento de aprender, de escuchar a Dios. A veces los líderes juveniles dicen, pastor, hay jóvenes que ni levantan la cabeza en toda la reunión. Así está todo el tiempo. Y yo creo que como papás podemos ayudarles, enseñarles, animarlos y decirle, mijo, mija, este tiempo que vamos a ir a la iglesia, concéntrate. Es más, cuando llegue a la casa te voy a preguntar, ¿qué te dijo el Señor? Y yo voy a compartir contigo lo que a mí me dijo. Y cada uno vamos a compartir qué nos habló el Señor. En algún momento del servicio, mientras estábamos cantando, orando, mientras estaba la predicación, algo fue para ti. Y llegar a la iglesia con esa expectativa, hey, hay que poner atención, que el Señor nos hable para seguir como familia caminando en la voluntad de Dios. Qué maravilloso es eso. No estamos solos, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios. Dios quiere hablarnos. Aleluya. Si no somos capaces de poner atención, la distracción nos roba la bendición. Número 3 y último punto, servir. Ponernos en posición, respetar la presencia de Dios. Si es tiempo de orar, orar. Levanta las manos. Si es tiempo de cantar, estamos aquí. Es poquito el tiempo que duramos comparado con todo lo demás que hacemos. Aprovechemos al máximo cada minuto aquí. Nadie tiene por qué decirte, a ver, hermano, levante sus manos, hermano, cierre los ojos, hermano, ore, hermano, párese de cabeza. No tiene que decirle, usted párese de cabeza aunque no le digan. Y de vuelta, y gloria a Dios. Estoy exagerando, es una hipérbole. Número 3, servir. Primera de Samuel 2, 18 y 26 dice, el niño Samuel por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose ¿qué? El aprecio del Señor.
El aprecio del Señor, el favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Si tú tienes el favor de Dios, no hay nada más importante. Tienes todo, Él es que abre puertas que nadie puede abrir. ¿Sí? Tienes el favor de Dios, tienes la provisión, tienes todo lo que se requiere para tener éxito en el plan que Dios te llamó. Seguía creciendo, sirviendo, ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Por eso los cielos se abrieron el día que Jesús fue bautizado y el Padre dijo: este es mi Hijo, en quien yo me complazco, me agrada su actitud, su disposición de escuchar, de servir, de obedecer. Mire qué importante es, ya que escuchamos a Dios, hacer algo. ¿Cómo respondemos a la voz de Dios cuando ya la escuchamos? Santiago 1, 22 y 25 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Esto está fuerte, pero lo dijo. Lo bueno que lo dijo él, no lo dije yo. Si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Tenemos la gran oportunidad de servir al Señor. Hay tantas cosas que podemos hacer para el Señor. Aquí mismo en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en tu familia. Sírvele al Señor. Sírvele al Señor. El Señor te va a bendecir, te va a recompensar, no solamente aquí, sino también allá. Pero mientras el Señor quiere usarte aquí como testimonio de su fidelidad. Creo que el Señor quiere una iglesia con un corazón apasionado por escuchar su voz y obedecerle. ¿Cuántos en esta mañana dicen: Dios, yo quiero más de ti, quiero escuchar tu voz clara en mi corazón? He escuchado la voz de Dios de muchas formas, la mayoría de las veces a través de su palabra, pero a veces hasta audiblemente, y supe que era audiblemente porque escuché palabras que nunca había oído, que tuve que ir al diccionario qué significa esa palabra. Escuché una voz, el Señor hablándome, dándome una dirección en cuanto a una situación, y era una palabra que yo creo que el Señor usó intencionalmente, porque como yo no la había oído, no pudo quedar en mi duda como si yo la hubiese imaginado de mi corazón. Y escuché esa voz, dije: Dios, tú me hablaste. Yo quiero más de esa voz de Dios. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de vencer distracciones y escuchar lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Seamos una iglesia que vive en lo sobrenatural, una iglesia que avanza ferviente, viva en adoración, en servicio, porque esa es una iglesia que va a impactar a la comunidad. Y lo que Dios va a hacer será tan tremendo. Si escuchamos a Dios y nos dejamos guiar por Él, va a ser tan tremendo que le va a retumbar los oídos a la comunidad, y la comunidad va a decir: esa iglesia es la iglesia de Dios. Es una iglesia que vive lo que predica. Es una iglesia que pone en práctica lo que están diciendo, lo que enseñan. Esa es una iglesia que Dios respalda. Le va a retumbar los oídos de todo lo que va a pasar a través de nosotros. Para algunos, esta mañana, el paso que sigue en su vida es ponerse en posición, arrepentirse, porque iban en una dirección contraria a Dios. Para unos ese es el llamado, eso es lo que Dios está hablándoles: hey, hijo mío, regresa, vuelve, tengo algo para ti. Para algunos, este día ese es el paso que tienen que dar: volverse a Dios y empezar a acercarse. Para otros, el paso que sigue es adorar con fervor, meterse en la presencia de Dios, buscar más de Dios. Y para otros es empezar a servir, a desarrollar el ministerio que Dios ya te dio y que te ha estado hablando y que te está diciendo: levántate, haz lo que yo te digo, sírveme, deja que yo te use. Y hacer a un lado las excusas. Pero todo esto requiere una
cosa principal: un corazón dispuesto. Si no hay interés, si no hay disposición, Dios no va a obligarnos. ¿Cuál de estas tres personas crees que eres tú? De los que tienen que servir al Señor, de los que tienen que arrepentirse y volverse a Dios, los que tienen que buscar más al Señor con su corazón para que Dios te revele, te hable, te diga qué es lo que Él quiere hacer en tu vida. Cualquiera de esas tres personas, vamos a orar. Pero antes de terminar el servicio, quiero darle la oportunidad. Si hay alguien aquí que diga: yo soy de los primeros, pastor, yo soy de los que me tengo que arrepentir, este es el mejor día. Qué bueno que el Señor nos habla y nos dice: vuelve. Levante su mano y usted dice: yo quiero ponerme en posición, pastor, porque estaba distraído haciendo tantas cosas. Yo quiero ponerme en posición. Levante su mano y oremos al Señor. Si personas allá viendo el video dicen: yo quiero oír la voz de Dios, gracias, deje su mano levantada. Todos cierren sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos habla, tu palabra nos confronta, pero nos anima, nos da dirección, nos da esperanza. Gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que nuestras distracciones, pecados y tantas cosas, actitudes de nuestro corazón nos han alejado de ti, nos han impedido oír tu voz. Pero hoy nos arrepentimos, pedimos perdón, Señor. Pedimos que quites de nosotros todo lo que estorba y nos podamos acercar a ti sin nada que estorbe. Limpia nuestra conciencia, nuestra mente, abre nuestros oídos y tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te hacemos el Señor y Salvador en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén.